El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por escuchar Hora de Estudio Bíblico. Y también gracias por sus cartas, por sus ofrendas. Quiero recordarles nuevamente que este ministerio es sostenido totalmente por ofrendas voluntarias del pueblo de Dios, nuestros oyentes. Estamos agradecidos por todo lo que ustedes hacen para ayudarnos a continuar con esta gran obra para nuestro Señor Jesucristo, alcanzando a muchas almas para Él. Hoy estaremos estudiando sobre las dos resurrecciones. La resurrección del cuerpo y también algunos aspectos generales de la resurrección. Pero comenzando, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo, por el privilegio que nos das de compartir tu verdad y comunicar tu evangelio, tanto para los que son salvos como para los inconversos. Padre, tú sabes quién está escuchando este programa ahora y oramos para que en el poder del Espíritu Santo tu palabra penetre en los corazones y mentes de muchas personas, llevándoles bendición, edificación, consuelo, fortaleza para tus amados hijos y llevando salvación para los que nunca antes han conocido o confiado en Cristo como su Salvador. Oh, que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y los creyentes edificados por medio de los esfuerzos puestos en este programa. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, comencemos con la resurrección del cuerpo humano. Saben, esta es una verdad que está claramente establecida en la palabra de Dios desde la antigüedad. Por ejemplo, leemos en Job 19, 25 y 26, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Es evidente que Job estaba firme en su creencia en la resurrección de su cuerpo y en la vida más allá de la tumba. Ahora, preguntémonos, ¿de dónde obtuvo Job esa información? Bueno, la obtuvo de Dios, de ninguna otra fuente. Esta verdad tan importante fue divinamente inspirada e impartida. La mayoría de las religiones del mundo enseñan la existencia del alma después de la muerte, pero el cristianismo es único en su enseñanza de la resurrección del cuerpo. Muchas religiones han enseñado que el cuerpo es una prisión del alma, que el cuerpo es malo, que es la causa del pecado y que la redención consiste en ser liberados del cuerpo. Pero esto es contrario a lo que la Biblia enseña respecto al hombre. Separado del cuerpo, el hombre es un ser incompleto. La salvación de Dios ha provisto redención no solo para el alma, sino también para el cuerpo. Los creyentes ya poseemos la salvación o redención de nuestras almas, pero estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, la cual sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a buscarnos. Es lo que Job estaba expresando en el capítulo 19, versículos 25 y 26 de su libro. Por otro lado, Abraham vivió hasta los 175 años de edad, y Génesis 25, 7 y 8 dice que él murió en buena vejez. Pero Hebreos 11, 10 dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham nunca vio esa ciudad en su peregrinaje terrenal. La tierra para él era un país extraño, extranjero.
Aquel viejo y piadoso patriarca compartió con aquellos que anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto leemos en Hebreos 11:26. Pero Abraham creía que la ciudad celestial estaría habitada por cuerpos terrenales, es decir, algún tipo de cuerpo, teniendo en cuenta que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. Por otro lado, también David confiaba en la vida futura. En el Salmo 16 y versículo 9 leemos: «Mi carne también reposará confiadamente». Y nuevamente, en el Salmo 17 y versículo 15, él dice: «Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Las palabras de este gran hombre de Dios refutan la enseñanza falsa de que la resurrección es solo del espíritu del hombre y no de su cuerpo. Ni el alma ni el espíritu del hombre mueren, sino que es el cuerpo el que muere y es sepultado. Por lo tanto, es el cuerpo el que habrá de ser resucitado de entre los muertos y no el espíritu o el alma. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, enseñó que todos los hombres que morían serían resucitados en algún tiempo futuro. En Juan 5, 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo dijo: «No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz». Ahora, amados oyentes, no podemos confundir las palabras del Señor Jesús. Ellas significan solo una cosa. Personalmente afirmo mi creencia en la resurrección del cuerpo humano desde la muerte y desde la tumba, y mis convicciones están basadas en lo que la Biblia enseña. Sin esta esperanza, nuestra fe cristiana es vana. Nuestras más amadas esperanzas serían simplemente globos que estallan. La Biblia no sería un registro verdadero y confiable, y los hombres que la escribieron serían pobres víctimas engañadas con mentiras, y Jesucristo sería el más grande impostor del mundo si todo esto no fuera verdad. Pero la Biblia es tan clara respecto al tema de la resurrección que yo, queridos amigos, no tengo dudas ni confusión en mi mente. Además, el Antiguo Testamento aclara muy bien esta enseñanza tan importante. La principal enseñanza respecto a este tema no se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». ¿De qué Escrituras se estaba refiriendo? ¿O de qué Escrituras estaba hablando? Bueno, las únicas Escrituras que Pablo tenía era el Antiguo Testamento, y por lo tanto, en este pasaje de 1 Corintios 15, él estaba diciendo que Cristo había muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, y que había sido sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí podemos ver muy claramente que la resurrección de Cristo era el tema profético del Antiguo Testamento. Aún el apóstol Pedro mismo citó el Salmo 16, versículo 8, cuando predicaba a los judíos, allí en Hechos capítulo 2, versículos 24 al 28. Allí se refería a la resurrección de Cristo, de que su alma no sería dejada en el Seol, y que su carne no vería corrupción. Además de esto, Pablo también citó el Salmo 16 y el Salmo 2 cuando predicó la resurrección de Cristo, y esto está registrado en Hechos 13, versículos 13 al 37, pero también en Hechos 26, versículos 6 al 8. De modo que la resurrección del cuerpo era el tema de los escritores del Antiguo Testamento, y los escritores del Nuevo Testamento confirmaron la resurrección de Jesucristo, haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Por otro lado, pasando a otro aspecto, muchas personas, y entre ellos algunos cristianos, han enseñado que hay una sola resurrección general de todos los muertos al final de los tiempos. Pero déjeme decirle que este es un error serio, error que ha robado a muchos creyentes el gozo y la victoria en sus vidas.
En ningún lugar de la Biblia se nos enseña que los cuerpos de todos los hombres serán resucitados al mismo tiempo, Ahora, es verdad que todos los muertos serán resucitados y traídos a juicio, pero el tiempo, el lugar y los juicios son diferentes, serán diferentes. Es que la Biblia distingue entre una primera y una segunda resurrección. Leemos en Juan 5, 28 y 29. El Señor Jesucristo dijo: todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que aquí vemos que cuando los hombres sean resucitados, no todos serán resucitados al mismo tiempo y en la misma condición. En realidad habrá dos resurrecciones para dos clases diferentes de gente. Unos serán resucitados para vida eterna e inmortalidad, mientras que los otros serán resucitados para condenación y separación eterna de la presencia de Dios. Entonces, habrá una resurrección de vida y habrá una resurrección para condenación. En Lucas 14:14 el Señor Jesucristo dijo: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Yo subrayé en mi Biblia esta frase, la resurrección de los justos. Entonces vemos que hay una resurrección de los justos, por lo tanto también habrá una resurrección de los injustos. Y como los muertos en Cristo resucitarán primero, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, la implicación es que los muertos que no están en Cristo, o que no tuvieron fe en Cristo o no tienen a Cristo, serán resucitados más tarde, en otro tiempo. Ahora, en Lucas 14:14 no se menciona una resurrección de injustos o de inconversos. Ciertamente los inconversos serán resucitados, pero en un tiempo posterior a la resurrección de los salvos. Cuando Pablo testificó ante Félix, dijo esto en Hechos 24:15. Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y el apóstol Juan hizo una distinción clara entre estas dos resurrecciones. Él habló de los redimidos en Apocalipsis 20:4 y 5, diciendo: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y escribió: esta es la primera resurrección. Él hizo una clara distinción entre las resurrecciones cuando escribió: esta es la primera resurrección. Ahora, si hay una primera resurrección, es lógico que habrá una segunda. Cada creyente en Cristo Jesús ha pasado de muerte a vida. Lo dijo el Señor en Juan 5:24. Sus palabras fueron: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos aquellos que ya hemos nacido de nuevo, que somos salvos por haber confiado en Jesucristo como Salvador, hemos sido liberados de la muerte espiritual y llevados a una vida espiritual. Esta es una experiencia presente. Y Pablo dijo en Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Efesios 1:19 leemos: y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por lo tanto, por ese mismo poder, todos los muertos que no creyeron serán resucitados. Los que resuciten para condenación habrán de ser juzgados ante el gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20. Ahora vamos a considerar la primera resurrección. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados oyentes, las palabras no podrían ser más claras que estas: los muertos en Cristo resucitarán primero.
Vemos que el tiempo de la primera resurrección es la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo para llevar a todos los creyentes en Cristo para que estemos con Él. Y la segunda resurrección ocurrirá después del milenio. En Apocalipsis 20, versículos 4 y 5, Juan escribió: «Vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero, atención con esta frase, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Debo aclarar un poco más esto. Présteme atención, por favor. En la primera resurrección se incluyen 3 grupos de creyentes resucitados en distintos momentos. Digámoslo claramente, hay 3 etapas de resurrección de creyentes. La primera sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y resucitado allí en Jerusalén. Lo leemos en Mateo 27, 51 y 52. He aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron después los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta es una resurrección que ya sucedió, y Mateo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, establece muy claramente que cuando el velo del templo se rasgó en 2, en la crucifixión del Señor Jesús, y luego en su resurrección, no sabemos bien en qué preciso momento, las tumbas fueron abiertas y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cuántos eran? No se nos dice eso. ¿Por qué se levantaron? Tampoco se nos dice. ¿Quiénes eran? Tampoco se nos dice. La Biblia simplemente establece el hecho y no entra en detalles para explicarlo. Luego tenemos la segunda etapa de la primera resurrección, en 1 Tesalonicenses 4:16, cuando todos los verdaderos creyentes seamos resucitados y arrebatados en el rapto de la iglesia. Y respecto a esto podemos agregar lo que Pablo escribió en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y la tercera etapa de la primera resurrección sucederá inmediatamente después de la tribulación al regreso del Señor a Jerusalén. Aquellos que resuciten al finalizar el período de 7 años de la tribulación será la multitud de creyentes que habrán sido conducidos a la verdad a través del testimonio de los 2 testigos en Jerusalén, Apocalipsis 11, y de los 144,000 predicadores de Apocalipsis 7. Les explico más. Durante la tribulación, mucha gente será salva. Muchos que nunca antes habían escuchado el Evangelio llegarán a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Y por no recibir la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes, serán asesinados, martirizados. Aquellos entonces que mueran durante la tribulación serán resucitados al final de la tribulación, cuando el Señor regrese. Y también creo que los santos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué serán resucitados en ese tiempo? Bueno, para entrar en el milenio y reinar con Cristo 1000 años. Ahora paso a explicarle otro aspecto. En 1 Corintios 15, 20 al 23, leemos lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿qué significa Cristo las primicias? Bueno, la palabra primicias es una palabra importante en la Biblia. Los israelitas festejaban anualmente ciertas fiestas nacionales.
La tercera de esas fiestas era la de las primicias, una ocasión en el año al comienzo de la cosecha. En Levítico 23, 9 y 10 leemos: «Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega». Saben, el doctor Lehmann Strauss tuvo una amistad muy grande con el doctor DeHaan, fundador de la clase bíblica radial, cuyo hijo, Richard DeHaan, ha continuado eficazmente con ese ministerio. Y fue el doctor DeHaan quien primero me señaló que la cosecha estaba dividida en 3 partes. En general había una cosecha, el fruto de una estación, pero era presentada en 3 diferentes ocasiones. Primero, estaba la fiesta de las primicias. Esta era el anticipo de la cosecha mayor que le seguiría. Y esto es un hermoso cuadro de la resurrección de Cristo, quien, habiendo resucitado, cumplió la obra de redención, garantizando para todos aquellos que creemos en Él una resurrección mayor cuando Él venga. Es que 1 Corintios 15:20 nos dice: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Así como en Israel las primicias eran un anticipo de la cosecha que vendría, la cual debía ser presentada ante Jehová, así también la resurrección de nuestro Señor Jesús es una promesa de que todos aquellos que están en sus tumbas, que han muerto confiando en Él, serán resucitados y llevados a la presencia del Padre. Pablo estaba hablando a los creyentes cuando dijo: «Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados». Así que todos los que están en Cristo un día serán resucitados y dejarán sus tumbas. Luego de las primicias, número 1, seguía la cosecha mayor. Número 2, en 1 Corintios 15:23 leemos: «Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». Y eso es el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro Señor resucitado está ahora en el cielo. Y aún nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora observe cómo continúa el texto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo leemos en Filipenses 3, 20 y 21. Amados, hay mucho consuelo en este pasaje. Nuestros cuerpos físicos se enferman, se debilitan, mueren, pero nuestro todopoderoso y todo victorioso Salvador ha dicho en Apocalipsis 1:18: «Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Sí, Cristo vendrá otra vez, y tal como fue dicho, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero la cosecha aún no terminaba. No estaba completa hasta que se agregaban las espigas. Siempre quedaban aquellos granos sueltos que caían en el camino y que podían ser también recogidos. Estos eran las llamadas espigas. Recordemos lo que quedó escrito en el libro de Ruth, en el capítulo 2 y versículo 3, de cómo ella recogió espigas en el campo luego de los segadores. Las espigas, mi amigo, son los santos de la tribulación que no habían escuchado el Evangelio antes del rapto de la iglesia. Por lo tanto, tenemos a Cristo, en primer lugar, las primicias. Luego tenemos, en segundo lugar, la cosecha o la resurrección de los salvos en el rapto. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos las espigas, o los que serán salvos durante los 7 años de tribulación. Y finalmente, seguirá el milenio, durante el cual todos los creyentes de todas las edades reinaremos juntamente con Cristo por 1000 años. ¡Qué preciosa perspectiva para aquellos que pusimos nuestra confianza en el Hijo de Dios! Pero dígame, amigo, ¿está usted preparado para la venida del Señor y la primera resurrección? ¿Está usted listo para morir? Sabe, yo no sé qué sucederá primero, pero si usted nunca antes ha confiado en Cristo, piense en la maravillosa perspectiva de vida que usted disfrutaría si tan solo fuera salvo. Oh, por favor, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, nuestro tiempo ha terminado.
Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la resurrección, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Por favor, escríbame, y si usted desea contribuir a este ministerio, se lo agradeceremos mucho. Bueno, como siempre decimos, estaremos de regreso, si Dios quiere, a la misma hora y en esta misma estación de radio. Y hasta entonces, fortalézcanse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.